Dios les bendiga, mis amados hermanos del Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando. Un saludo a todos en la distancia, también a hermanos de otros países que también nos acompañan y hermanos de aquí de Panamá, de diferentes iglesias, alumnos de Instituto Bíblico que nos apoyan. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y gracias a las 182 personas que ya se han suscrito a nuestro canal. Queremos en este tiempo ser una voz de aliento, de bendición y de edificación para todo aquel que nos pueda escuchar. En este día, hermanos, quiero compartir una palabra de Dios con usted que aparece en Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 3 en adelante, que dice de la siguiente manera: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Bet-car. Y tomó Samuel luego una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es, piedra de ayuda. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bendito sea el Señor. Lo que quiero compartir en este día con todos ustedes se llama el fundamento de una vida victoriosa. Quiero compartir esta palabra para enseñarles, hermanos, los fundamentos de una vida victoriosa, con el fin de animarle a usted a hacer cambios positivos en sus vidas y cambios que traerán buenos resultados. En esta historia que acabamos de leer, la nación de Israel vivía 27 años de opresión hasta este momento, cuando inicia el ministerio de Samuel. 27 años de opresión filistea. En el capítulo anterior se muestra que la nación de Israel fue a la batalla y llevaron el arca de Jehová, que significaba la presencia del Señor entre el pueblo. Llevaron el arca al lugar de la batalla, mas aún así fueron derrotados. Entonces, hermanos, muchos piensan que para vivir una vida victoriosa se necesitan hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, en el consejo de Samuel que vemos aquí en esta parte, se puede apreciar que hay cosas tan sencillas que nos pueden dar como resultado una vida victoriosa. La nación de Israel
derrota en ese momento a los filisteos. Dice la palabra que en aquel día, mientras Samuel oraba por el pueblo, los filisteos llegaron para pelear contra Israel y Samuel clamó y dice la palabra, y Jehová tronó desde el cielo y derrotó a los filisteos, los atemorizó delante de Israel. Y hermanos, y ese día se acabaron 27 años de opresión filistea. La opresión quiere decir muchas cosas. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo Samuel ni siquiera anima al pueblo a la fuerza militar. A pesar de que era una batalla física, ni siquiera observa el detalle que Samuel anima al pueblo a la fuerza militar, sino que les da consejos prácticos, porque hay cosas que parecen tan sencillas, pero nos dan grandes victorias y sobre todo nos llevan a vivir una vida victoriosa. La nación de Israel creía que el arca del pacto en el lugar de la batalla iba a hacer la diferencia y aún así fueron derrotados con gran estruendo. El consejo de Samuel en el versículo 3 dice, vamos a leerlo otra vez, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón se vuelvan a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre nosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, él os librará de la mano de los filisteos. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver aquí en ese consejo de Samuel el fundamento de una vida victoriosa. Yo quiero compartir con ustedes 3 fundamentos para una vida victoriosa. Entonces, la vida victoriosa consiste, mis amados hermanos, en una vida libre de cualquier forma de opresión. Los judíos en ese momento vivían oprimidos por los filisteos, pero hoy, hermanos, la gente también vive oprimida. La gente vive oprimida por la economía, viven oprimidos por el estrés, por los afanes de la vida, por las incertidumbres, por las depresiones, por la falta de paz, por las malas decisiones, por las tentaciones a pecar. Tantas cosas que hoy pueden oprimir a una persona en la vida diaria. Pues yo quiero decirte que Dios nos ha llamado a vivir en victoria sobre todas estas cosas. Hay gente que vive oprimida por el mañana, por el futuro, por el presente. Hay gente que vive oprimida por todo y no tienen paz. Dios no nos llamó a esa vida. Nos llamó a victoria y no nos llamó a estar oprimidos por nada, ni por el enemigo, ni por nada de lo que pueda ocurrir en este mundo. Hemos sido llamados a vivir en opresión, sino más bien hemos sido llamados a vivir una vida victoriosa. Y en el consejo de Samuel a la nación de Israel en ese momento, ese consejo contiene 3 lecciones que nos van a servir hoy en el 2021, en este tiempo a nosotros, como fundamentos de una vida victoriosa. El primer consejo de Samuel que aparece allí. El primer fundamento es volverse de los malos caminos. Esa es una acción a tomar. Si estamos viviendo una vida oprimida por cualquiera de las cosas que yo mencioné, pues la vida de opresión puede venir por cualquier situación. La opresión judía vino por causa de la idolatría y de que le habían dado la espalda al Señor. Hoy la vida de opresión a la gente también viene por eso. Cuando la gente abandona el camino, cuando la gente da marcha atrás, cuando se abandona el camino del Señor y quedamos en manos del enemigo y de otras formas de pecado. Hermano, entonces, para vivir una vida victoriosa y empezar a fundamentarla, hay que volverse de los malos caminos. Es una acción a tomar. Volverse de los malos caminos es cambiar el estilo de vida. Es desechar todo lo que represente idolatría para nosotros. Todo lo que tiene fuerza para apartarte de Dios, quítalo de tu camino porque te va a hacer daño, te va a sumergir en una vida de derrota. Hermano, esto significa tener prioridades en la vida. Tenemos que tener prioridades en la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Pues tus prioridades hablan de ti. Tu prioridad debería ser Dios. Tu prioridad debería ser servir al Señor. Entonces, mis amados hermanos, esto tiene que ver con tener un corazón recto para con Dios. Es prepararnos para los cambios que vayamos a hacer, para que los cambios sean firmes
y den frutos de justicia en nosotros. Por eso te dije que volverse los malos caminos es una acción, es cambiar el estilo de vida. Hermanos, cuando nosotros desechamos de nuestro corazón todo lo malo, es cuando comenzamos a tener entonces un corazón recto para con Dios. El corazón recto para con Dios es aquel que desecha todo lo que a Dios no le agrada. Es servir a Dios con amor. Si vas a volverte de los malos caminos, sirve al Señor con amor. Ponte al servicio del Señor en tu iglesia, en tu ministerio. Activa ese ministerio si ha estado apagado. Levántalo. Hermanos, volverse de los malos caminos es ahora ser guiados por el consejo de Dios a través de la palabra, a través del pastor, a través de su siervo, de tu líder, ese que te pastorea, que te guía. Hermano, comienza a seguir el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, Samuel se levantó como un juez, pero llevó a la nación a una victoria a través de la adoración, a través de un acercamiento a Dios. Los filisteos fueron atemorizados porque Jehová tronó desde el cielo. ¿Por qué? Porque un pueblo se había vuelto de sus malos caminos. Dios responde desde el cielo cuando nosotros tomamos acciones de volvernos de nuestros malos caminos para volvernos al camino del Señor. Dios también actúa a favor de nosotros. Hermanos, volverse de los malos caminos, como te decía, es ser guiado por el consejo de Dios a través de la palabra de sus siervos. Hermano, tu pastor tiene palabra de bendición para tu vida. Hermano, los siervos que Dios llama y Dios levanta para servir son la voz de Dios y representan una bendición para el pueblo. Por eso, hermano, no desprecies el consejo de Dios que llega a tu vida. Ese es el primer fundamento de una vida victoriosa, volverse de los malos caminos. El segundo fundamento es desechar la incredulidad. Desecha la incredulidad. Cuando se desecha la incredulidad, se activa la vida de fe. Se restaura la vida de oración. Pero ¿sabes qué es la incredulidad? La incredulidad es creer en Dios, pero pelear con sus propias fuerzas. La incredulidad es cuando yo creo en Dios, sé que Él existe, no tengo otros dioses, pero peleo con mis propias fuerzas. Vivo bajo mi propia opinión, soy sabio en mi propia opinión. Creo en Dios, pero no tomo en cuenta a Dios en mi diario vivir. Yo hago lo que me parece, vivo por mis instintos, aunque tengo una creencia. Me comporto como incrédulo. Hermanos, desechar la incredulidad es activar la vida de oración, que es clave en todo. Y es también activar la vida de fe. Hermanos, el incrédulo es aquel que hace de su propia opinión, de su propia sabiduría humana, su fundamento de vida. Hermanos, el segundo fundamento de una vida victoriosa es desechar la incredulidad y empezar a tomar a Dios en cuenta en todo. Es empezar a creer, es empezar a adorarle, a alabarle, a exaltarle, a buscar su rostro, a buscar su nombre, a tomarle en cuenta en todo. Hermanos, buscar a Dios en todo momento. Esto significa desechar la vida incrédula. El hombre que está allá afuera, hermano, en el mundo no es un incrédulo, es un hombre natural. Él no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, iglesia querida, no podemos pretender ser creyentes y vivir una vida peleando con nuestras propias fuerzas, fundamentándonos en nuestra propia sabiduría. Tenemos que creer en Dios. Si tú vives fundamentado en tu propia sabiduría, peleando con tu propia fuerza, vas a terminar oprimido y en una vida de derrota, cuando Dios te llamó a ti a una vida de victoria. Por lo tanto, el segundo fundamento es desechar, es una decisión. Desecha la incredulidad y empieza a tomar en cuenta a Dios en todo. Activa la fe y activa la oración. Y el tercer fundamento, una vida victoriosa, es la vida de gratitud. La gratitud es un estilo de vida diferente. Y hay que hacer de la gratitud, mis amados hermanos, algo propio de nuestra vida. Hermanos, la gratitud es una actitud que brota de lo más íntimo del corazón.
Es el corazón que le está dando reconocimiento a Dios por su gracia. Señor, gracias porque todo lo que tengo es por tu infinita gracia, por tu misericordia, por tu amor. Es el que reconoce que todo lo que ha venido de Dios tiene valor. Hermano, el corazón agradecido es aquel que Dios marcó. Hermanos, es aquel que ha valorado lo que ha recibido de Dios y por lo tanto vive una vida agradecida. Por eso, cuando estamos agradecidos, damos gracias a Dios aún por el aire que respiramos, por la vida que nos dio. Damos gracias por la familia, por el ministerio, por el llamado. Damos gracias por sus promesas. Damos gracias a Dios por habernos dado a su Hijo Jesús. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Hay tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Entonces yo te animo a que vivas una vida de gratitud, a que seas agradecido, a que hagas ese cambio en tu vida a partir de hoy. Comienza a vivir una vida agradecido con Dios. Entonces aquí, hermano, hay 3 fundamentos para una vida victoriosa basado en 1 de Samuel capítulo 7, versos 5 al 14, a donde leímos. Hermanos, allí podemos ver, hermanos queridos, 3 fundamentos prácticos. Hermanos, volverse de los malos caminos, desechar la incredulidad y vivir una vida de gratitud. Estos fundamentos van a traer a tu vida buenos resultados. Una vida victoriosa, libre de opresión, una vida de bendición, una vida abierta a las bendiciones de Dios y sobre todo una comunión fuerte entre tú y Dios, porque somos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra que cuando los filisteos fueron derrotados, dice que Dios restituyó 5 ciudades que los filisteos habían ocupado de los judíos. Dios restituyó todo lo que el filisteo había tomado de la nación. Y dice que nunca más los filisteos volvieron a oprimir a Israel en todo el tiempo de Samuel. Hermano, yo quiero decirte hoy que Dios quiere restituir tu vida. Dios quiere levantarte. Hermano, yo te animo a que te vuelvas de los malos caminos, a que deseches la incredulidad. Te animo a que te vuelvas a la gratitud. Te animo a tomar esos 3 fundamentos y hacer los 3 pilares en tu vida. Y tú vas a ver cómo Dios va a restituir lo que el enemigo se llevó. Verás cómo se abren nuevas puertas. Verás cómo vienen nuevas promociones. Verás cómo las bendiciones de Dios vienen a ti hasta que sobre y abunde. Hoy quiero animarte a tomar decisiones, a hacer cambios para que Dios, hermano, sea propicio, así como Dios tronó cuando este pueblo tomó una decisión de cambio. Hermano, hoy Dios sigue tronando y sigue respondiendo desde el cielo a sus siervos, a sus hijos que se arrepienten, que cambian, que reconocen que han hecho mal. Hoy yo te animo, hermano, a hacer esos cambios, porque tú y yo somos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te animo a hacer cambios para que tú, hermano, empieces a vivir una vida victoriosa, que es la vida a la cual Dios a ti te ha llamado. Te bendigo en este día y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado esta palabra, Señor. Te pido, Dios del cielo, que tú les bendigas, que tú abras puertas de bendición, que las decisiones que mis hermanos van a tomar, Señor Padre, sean decisiones de bien. Señor, que tú los levantes, que tú les renueves en esta mañana, Padre. Señor Dios del cielo, que tu presencia, tu bendición y todo lo que te están pidiendo, Padre, Señor, ahora tú lo restituyas. Señor, todo lo que el enemigo ha quitado. Señor, si el enemigo ha quitado la paz en ese hermano, en esa hermana que me está escuchando, si ha quitado la paz, si ha traído depresión, tristeza, dolor, angustia, ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú restituyas todo lo que el enemigo se ha llevado, Padre, y que tu pueblo que ha escuchado esta palabra
comience a vivir en victoria en el nombre de Jesús. Así lo creemos. Hay victoria en Cristo Jesús. Mi amado hermano, hermana, joven que me has escuchado, te bendigo en esta hora. Gracias por escuchar esta palabra. Suscríbete a nuestro canal para que los mensajes te lleguen de manera directa. Hermano, que el Señor sea propicio a tu vida y que tú puedas tener de aquí en adelante una vida victoriosa en Cristo Jesús. Te envío un abrazo en la distancia y que el Señor sea propicio a ti con abundancia de paz y provisiones hasta que sobre y abunde. Saludos, mis amados hermanos.